Sacando, hijito. Estoy sacando ya. Hola, buenas tardes. De decir a todos mis alumnos un saludo de parte de su profesor. Hoy me toca continuar con el extenso capítulo, y el cual se me ha asignado uno de ellos, que es de la patología infecciosa. Me ha tocado a mí la parte tan interesante como es el diagnóstico morfológico de las enfermedades micóticas o enfermedades producidas por hongos, ¿no es cierto? Y debemos de decir que los hongos son estructuras eucarióticas o eucariotas que poseen paredes celulares gruesas que contienen esto en común, quitina y membranas celulares que contienen el ergosterol. Los hongos pueden crecer como levaduras redondeadas o como hifas filamentosas, que vamos a mostrar estas estructuras más allá en cada uno de los temas. Las hifas son tabicadas, con paredes celulares que separan cada célula de las demás, y también hay las no tabicadas, en lo que constituye una característica distintiva importante en el entorno clínico. Algunos de los hongos patógenos más importantes muestran un dimorfismo térmico. Para entender bien, es decir, crecen como hifas a temperaturas ambiente, pero como levaduras, se convierten en levaduras a la temperatura de nuestro cuerpo. Los hongos pueden emitir esporas sexuales o con mayor frecuencia asexuales, y son denominadas los conidios. Estos se producen en estructuras especializadas o cuerpos de fructificación, así le denominan, que surgen a lo largo del filamento de la hifa. Pueden causar infecciones tanto de tipo superficiales o también en algunos casos profundas. Las superficiales afectan, por ejemplo, la piel, el pelo y las uñas, y se deben a especies de hongos que se conocen como dermatofitos, precisamente por este término compuesto de dermato, que quiere decir la piel, y los fitos, que serían, es decir, los hongos. La infección de la piel se conoce vulgarmente o también en la literatura médica como tiña, de manera que la tiña del pie es el denominado y se lo conoce clínicamente como el pie de atleta, y la tiña de la cabeza es la dermatofitosis del cuero cabelludo. Algunos hongos invaden el tejido subcutáneo y provocan abscesos, o también, es decir, la morfología de granulomas, que en ocasiones se denominan, desde el punto de vista clínico, micetomas. Las infecciones micóticas profundas pueden diseminarse también a nivel sistémico e invadir los tejidos, destruyendo órganos vitales en huéspedes, es decir, inmunodeprimidos, si bien normalmente se resuelven o quedan latentes en huéspedes sanos. Terminando lo de generalidades, debemos decir que los hongos endémicos son especies invasivas que se limitan en ciertas regiones concretas. Por ejemplo, en la Unión Americana, es decir, el coccidioides, vamos a ubicarlo en la región sudoeste, o el histoplasma en el valle del río Ohio, digamos que es lo más característico que vamos a nosotros observar. Por el contrario, fíjense ustedes, los hongos oportunistas, por ejemplo, Cándida, el Aspergillus fumigatus, el Mucormicosis o el Cryptococcus, son microorganismos ubicuos
que colonizan a los sujetos o vamos a encontrar en fuentes del entorno. En las personas con inmunodeficiencia, estos hongos que son oportunistas porque atacan a personas inmunodeficientes, dan lugar a infecciones invasivas que ponen verdaderamente en peligro la vida de los pacientes y se caracterizan desde el punto de vista histopatológico por una necrosis tisular marcada, hemorragias y la formación de oclusiones vasculares por la formación de trombos con poca o ninguna respuesta de tipo inflamatorio por el estado de inmunosupresión que sufren estos pacientes. Los pacientes con SIDA a menudo están infectados por el hongo oportunista Pneumocystis jirovecii, que anteriormente en la literatura ustedes pueden encontrar como Pneumocystis carini, que es uno de los oportunistas que ataca, es decir, a la población boliviana que padece SIDA. Pero fundamentalmente nuestra experiencia nos permite decir que el número uno es la tuberculosis, ¿sí? Pero también puede ser atacada por este hongo oportunista, el Pneumocystis jirovecii, conocido también como Pneumocystis carini. En cuanto a las generalidades, es decir, todo lo que puedo yo decirles y que es muy válido introducir el tema. Y empezamos en primer lugar por la aspergilosis. Quiero decirles que vamos a dar, es decir, los principales cuadros clínicos que tienen estas enfermedades provocadas por los hongos, ¿sí? Es decir, es muy extensa la materia, pero esto según la frecuencia. Empezamos por la aspergilosis. Y en cuanto a la etiología y a la patogenia, ¿de dónde se origina? Es un miembro del filo Ascomycota. Son especies que están presentes en el medio ambiente y son más de 180 especies conocidas, 20 de las cuales debemos decir que son perjudiciales para los seres humanos y otros animales que habitan el globo terráqueo. Las especies más importantes desde el punto de vista clínico tenemos el Aspergillus fumigatus, también el Aspergillus flavus y el Aspergillus terreus, ¿sí? Son las tres variedades, se reproducen sexualmente mediante la producción de cadenas no ramificadas de conidios de una estructura, fíjense, bulbosa o como una vulva, denominada vesícula, o también conocido en la literatura médica como cuerpo fructífero. Fíjense ustedes, entonces, estas son las estructuras bulbosas, ¿sí? Y fíjense cómo se van desprendiendo, ¿sí? Es decir, estos conidios. En cuanto a los hallazgos imagenológicos, la infección pulmonar invasiva puede manifestarse en la tomografía axial computarizada como un nódulo pulmonar con el signo del nódulo, nódulo con opacidad en vidrio esmerilado, dicen los radiólogos, que rodean a estos nódulos. También vamos a tener signos de aire en media luna, en algunos casos, forman una media luna, que muestran cuando existe una invasión vascular y acompañada de hemorragia producida por la presencia de estos aspergillus. Aquí vemos una imagen, ¿sí? En media luna, ¿sí? Que es importante el poder diferenciar y que es muy característico según los estudios radiológicos. En cuanto a la patología microscópica, por favor, observen ustedes estas hifas que son septadas. Septadas se refiere, es decir, a estas interrupciones que tienen.
No son estructuras cilíndricas, es decir, seguidas, sino que tienen estas interrupciones y a eso se llama septos, de 3 a 6 micras de diámetro y que podemos observar que se ramifican, es decir, se dicotomizan en ángulos aproximadamente de 45 grados. Tienden a crecer de manera radial desde lesiones en el tejido hematógeno. La inflamación aguda a menudo está presente en la enfermedad invasiva. Las lesiones van a mostrar poca reacción inflamatoria en pacientes, es decir, que sufren de neutropenia. ¿Qué significa la neutropenia? Una bajísima cantidad de neutrófilos, ¿sí? Que normalmente son los que nos defienden cuando hay invasión, es decir, de estos microorganismos. La invasión vascular está comúnmente presente en la variedad invasiva de la enfermedad. Las pruebas complementarias que podemos hacer en la aspergilosis y las IFAS se destacan gracias a esta tinción maravillosa que es el ácido periódico de Schiff. Y las tinciones de plata también nos van a ayudar, ¿sí? La metamina de plata de Gomori, que es característica para los hongos, por si acaso. Los casos de aspergilosis invasiva, debemos decir que en general van a mostrar una positividad sérica a esta sustancia que es el galactomanano, que es un antígeno en la pared del hongo, y el 1,3-B de glucano. Los factores de riesgo de esta enfermedad. Es decir, aquí es importante el decir de que cuando el sistema inmune debilitado, o en el caso también, es decir, que se esté dando medicamentos inmunosupresores. El bajo nivel de glóbulos rojos, por supuesto, cuando existe también en pacientes que reciben quimioterapia, el trasplante de órganos, o en algunos casos observamos también con pacientes que padecen leucemia. En las cavidades pulmonares, todos los pacientes que tengan espacios aéreos curados, como es decir, en el caso de tuberculosis o sarcoidosis, se puede complicar con esto. El asma o fibrosis quística pueden tener una respuesta al moho, ¿sí? Porque es un moho, acuérdense, el aspergillus, ¿sí? Pueden tener es decir, pueden contaminarse con el aspergillus. El tratamiento está en base a corticoides de largo plazo. Aquí tenemos nosotros este moho que macroscópicamente vamos a ver. Se encuentran, fíjense, estas estructuras nodulares, esto en los pulmones. Este es un corte, ¿sí? Donde podemos observar estos nódulos, ¿sí? Extensos. Y aquí también son granulomas en las vías aéreas. Microscópicamente, entonces nosotros vamos a observar estas estructuras, ¿sí? Como ya dijimos, fíjense aquí, cilíndricas y que forman desde el punto de vista microscópico estos granulomas. La segunda entidad es el blastomyces, que son hongos, es decir, son hongos dimorfos. El sinónimo de la enfermedad se la conoce en la literatura enfermedad de Gilchrist, ¿sí? Es decir, es un eminente médico que descubrió esta enfermedad, por eso se habla del sinónimo en homenaje a él. En cuanto a la etiología y a la patogenia, es también de origen, es decir, ambiental. La infección ocurre con mayor frecuencia a través de ¿qué? De la inhalación de estas estructuras que se llaman conidios de Blastomyces dermatidis, esa es la variedad que se observa y que se encuentra en la madera, como observamos aquí, es decir, en descomposición, es decir, está sufriendo una putrefacción y se observa aquí y también en el suelo. Los conidios pasan a fase de levadura en el tejido y las formas de levadura son gruesas paredes celulares
y que son más resistentes a la fagocitosis y la destrucción mediada por células inmunes que las formas de conidios. Es frecuente en la Unión Americana, en el sureste, incluyendo Mississippi, y valles del río Ohio, y también se han reportado casos en el sur de América, es decir, en nuestro continente, y se han asociado brotes en cursos de aguas, es decir, hablando más propiamente, es decir, en los ríos. Aquí tenemos, o sea, la variedad dermatiditis que prolifera como moho a temperatura de ambiente en el suelo, es decir, enriquecido con excrementos de animales, y es un material orgánico húmedo y ácido en descomposición, con frecuencia cerca o en los bordes de los ríos. Y en los pulmones las esporas inhaladas se convierten posteriormente en levaduras grandes, entre 15 a 20 milímetros, y son invasores, ¿sí?, o invasoras que forman yemas con base ancha característica. En cuanto se refiere al aspecto clínico, los sitios más comunes son los pulmones, la piel y también, es decir, el tejido óseo, ¿sí? No hay características clínicas o radiológicas desde el punto de vista eh, es decir, específicamente los pacientes inmunocomprometidos tienen un curso, por supuesto, clínicamente mucho más agresivo. Aquí en la variedad pulmonar hay una infección crónica con lesiones granulomatosas y supurativas que inicia, es decir, o se inician en el pulmón. Algunas personas infectadas con el hongo Blastomyces nunca desarrollan, es decir, síntomas. Esto también hay que tomar en cuenta desde el punto de vista clínico, y la evidencia de la infección solo se encuentra por casualidad con alguna, es decir, alguna radiografía o alguna prueba de sangre. El aspecto microscópico son células de levadura, son esféricas como esta, multinucleadas en algunos casos, ¿sí?, de 8 a 15 micras, y algunas que son más pequeñas, como por ejemplo estas de 2 a 4, con un solo brote refringente de base amplia y pared gruesa. Hay una inflamación piogranulomatosa, la pared gruesa refringente, que suele dar la apariencia de un espacio, como podemos observar aquí, un espacio entre el contenido celular de los hongos y un espacio y el tejido circundante, como podemos observar, teñido con hematoxilina eosina, asociado a una reacción piogranulomatosa aguda o crónica con la formación de microabscesos. Las pruebas complementarias positiva para la GMS-MMS, ¿sí?, para el PAS, tinción rojo Congo, negativo para la tinción de Gram, y variable para la tinción de Fontana Masón. Las pruebas de laboratorio, preparaciones en fresco, pueden ser examinadas directamente para detectar los organismos. Con la tinción del fluorocromo blanco de cacofluor, útil para los organismos, son escasos y permite que las células de levadura emitan fluorescencia. También se usa el hidróxido de potasio, que se abrevia Q. Las muestras a examinar pueden ser desde el esputo, lavado bronquioalveolar, el líquido pleural, el líquido cefalorraquídeo, orina, raspados de piel o material purulento. La prueba de los antígenos, la más comercial, es decir, la del EIA, que está disponible para analizar el líquido del lavado bronquioalveolar, el líquido cefalorraquídeo, el suero o la orina. La sensibilidad 93%, muy considerable, ¿verdad? Usando también para seguir la respuesta
al tratamiento. Las pruebas serológicas no son útiles en la práctica diaria. Los hallazgos en imagen se ha dicho ya que no son específicas, pero nosotros en pulmones podemos encontrar estos infiltrados alveolares o similares a masas. Los pacientes con neumonía crónica, infiltrados similares a masas. En el hueso, lesión osteolítica difusa, o, es decir, o claramente demarcada, tiene un proceso destructivo con formación de hueso perióstico. Destructivo. En cuanto al diagnóstico molecular, la sonda del ADN quimioluminescente, disponible comercialmente, es decir, estas marcas, AcuProbe o GenProbe Inc. San Diego, en California, que se hibrida con ARN del Blastomyces dermatitis, que puede proporcionar resultados rápidos con buena sensibilidad, fíjense, mayor del 87%, y la especificidad de estos 100%. Entramos a otro hongo, que es la candidiasis, que como ustedes saben es una levadura. Es tal vez lo más frecuente que vemos en nuestro medio y está producido en cuanto a la etiología y patogenia por la Candida spp. Son la causa más común de las infecciones fúngicas. Se han reportado más de 20 especies diferentes como agentes etiológicos de la candidiasis, invasiva en los seres humanos. Es el agente infeccioso más común y representa 1/3 hasta 2/3 de los casos invasivos, siguiendo, es decir, por la Candida glabrata y la Candida parapsilosis. Es decir, es parte de la flora normal asociada con la piel, ¿sí? El tracto gastro, es decir, intestinal, y también el tracto genitourinario de los seres humanos. Fíjense, es flora normal. Las formas de levadura, ¿sí?, se asocian por difusión, mientras que las formas denominadas de hifas con la adherencia y la invasión de tejidos. Clínicamente van desde superficial e invasiva hasta verdaderas infecciones diseminadas, como hemos visto en algunos casos, dependiendo del estado, es decir, de inmunidad del huésped, ¿no? Y que debemos decir que no se trata de un protozoo, sino de un hongo, y volvemos a repetir, es una levadura, se asienta en mucosas húmedas y calientes. La vía de contagio es diversa, relaciones sexuales, ropas, objetos y otros. Y afectan principalmente a el sexo femenino, ¿sí? Aquí tenemos las características de estas estructuras blanquecinas que a veces tienen algunas formas como geográficas que llaman mucho la atención. Y aquí estamos observando una enteritis candidiásica, ¿sí? El aspecto microscópico son, es decir, pequeñas células de levadura 2 a 6 micras de diámetro entremezcladas con pseudohifas e hifas que, fíjense ustedes, son también septadas, ramificadas en muchos casos, y se acompaña de una inflamación neutrófila con algunos linfocitos y macrófagos que acompaña también, o sea, fibrina, y en algunos casos podemos observar necrosis de coagulación. Puede haber células gigantes y granulomas, pero son escasos. Los aneurismas denominados micóticos o tromboflebitis pueden ocurrir en casos de invasión vascular. Las pruebas complementarias, histoquímica, tenemos la Cándida SPP con gran positividad y se tiñe de un color violeta azul. El PAS y las tinciones de plata resaltan las formas de hongos para el examen histológico. La hibridación in situ, debemos decir que el ácido nucleico de hibridación in situ puede identificar las más frecuentes, la Cándida SPP, directamente en los frascos de hemocultivo positivos sin necesidad de subcultivos. Las sondas utilizadas para detectar hongos
son únicas para los objetivos de ARN, es decir, el AN o el ARN de los organismos específicos. El PCR, la reacción en cadena de la polimerasa directa usando muestras de sangre, hay una mejor sensibilidad y especificidad para diagnósticos de cándida invasiva. Aún en investigación se encuentran sus efectos sobre los resultados clínicos. Entramos a otra entidad que se denomina la cromoblastomicosis. En cuanto a su etiología, los agentes más frecuentes nombramos al Fossecae pedrosoi, a la Clodofialofora verrucosa y la Fialofora verrucosa también. Causan infección especialmente en la piel y el tejido subcutáneo a través de la inoculación directa por el contacto con el suelo contaminado, esto es importante, plantas también o la madera podrida. Clínicamente se produce en todo el mundo, la mayoría de los casos en zonas tropicales y subtropicales de América, de Asia y el África. Los más comunes, las extremidades distales, y se limita principalmente a piel, tejido celular subcutáneo, y no invade el músculo o el hueso subyacente. Esta es una de las características clínicas de esta cromoblastomicosis. Las tasas de curación son bajas y altas tasas de recaída, especialmente en la enfermedad crónica y extensa. La sinonimia con cromomicosis y dermatitis verrucosa. Por el aspecto, ¿no? Parecen evidentemente que parecen, es decir, como si fueran una colección de verrugas, y los agentes causales sí han sido mencionados. Y aquí tenemos es decir, la afectación crónica de granulomatosa producida por hongos pigmentados que tienen o que también originan, es decir, fechimicosis y micetomas. Son organismos saprofíticos que se desarrollan en el suelo, ¿sí? Vegetación en descomposición o madera putrefacta. Macroscópicamente ustedes no pueden olvidarse, sí, que parecen un conjunto de verrugas, ¿sí? Aquí tenemos otra macroscópicamente que se puede observar característicos también, puntos negros en la lesión de la piel por la migración de los hongos en la superficie de la piel y las escamas de queratina, ¿sí? El aspecto microscópico, vamos a tener hongos de pigmentación, fíjense, color marrón o café. Características, es decir, monedas de cobre, algunas células muriformes, o también comparan los patólogos como cuerpos de níspero, que es una fruta, recuerdan ustedes. Son cuerpos redondos o poliédricos con paredes gruesas, escleróticas, una dimensión aproximadamente de 5 a 12 micras de diámetro, con tabiques, es decir, horizontales y o verticales. Los hongos se multiplican por tabicación en vez de brotes, es decir, la fisión binaria. Puede haber hifas septadas, como por ejemplo aquí, ramificadas, hay una reacción, es decir, tisular, una hiperplasia, hay una hiperkeratosis también, más una inflamación, como aquí estamos observando, de tipo granulopatosa. Puede haber formación de microabscesos. Las pruebas complementarias histoquímicas son positivas para la tinción de metamina de plata, gomori, y la tinción de paz. El examen directo de las muestras clínicas podemos observar, es decir, en los raspados de la piel de la lesión pueden ser tratados con hidróxido de potasio al 10% para la microscopía directa. El diagnóstico molecular, se han desarrollado análisis basados en la reacción de cadena en la polimerasa que se dirigen al ADN ribosomal en la variedad de Fossecae, SPP y
es decir, también la variedad de Carrioni. No están ampliamente disponibles en las zonas endémicas y aquí nosotros podemos observar en el examen directo convencional, tinciones de histología, el diagnóstico de presunción, ya lo podemos tener con la tinción universal, el ácido periódico de Schiff, plata metamina de gomorio, también conocido como tinción de Grocott, masón fontana, azul alcián y la de musicarmina. Pasamos a otra variedad y pasamos a la variedad de la coccidioidomicosis, ¿sí? Esta coccidioidomicosis son hongos también denominados dimorfos. Los sinónimos que pueden ustedes encontrar en la literatura médica: fiebre del Valle de San Joaquín, reumatismos del desierto también, la terminología causada por hongos dismórficos, como habíamos indicado, el coccidioides imitis, que es el más frecuente, pero también hay el posadesi. Se encuentran en el suelo del sureste de Estados Unidos y parte de México, América Central, y también hay casos en América del Sur. Clínicamente, sí, la epidemiología nos indica de una incidencia total en el año 2011 que fue de 42.6 por cada 100.000 habitantes, fíjense. Los inmunocomprometidos están en mayor riesgo de desarrollar aquellas variedades graves, ¿sí? La infección por el VIH, el transporte, es decir, el trasplante de los órganos, o el uso de corticoides muy frecuente en mujeres embarazadas y también, o sea, en los diabéticos. La edad afecta a todas las edades, pero más común se observa mayores de 60 años. Fíjense, aquí tenemos uno en la piel, también aquí en la piel de la frente, y los principales síntomas pueden presentar el cambio en el estado mental, dolor torácico, tos posiblemente con sangre, dolor de cabeza, dolor y rigidez en las articulaciones, inapetencia, dolores musculares y tumoraciones rojizas y dolor, es decir, dolorosas, como por ejemplo esta que tenemos en la región frontal de este paciente. El riesgo de diseminación es común entre los filipinos y entre los negros. La presentación a menudo, la enfermedad pulmonar primaria está autolimitada y las personas sintomáticas, 40%, suelen presentar síntomas de 1 a 3 semanas después de la exposición. Y presentan fatiga, tos, disnea, dolor de cabeza, sudoración nocturna, parece en eso a la tuberculosis, mialgia y la erupción. La enfermedad diseminada se produce aproximadamente, por suerte, apenas en el 1% de los casos y afecta comúnmente, es decir, los tejidos esqueléticos, los tejidos blandos y las meninges en pacientes de alto riesgo. Hablando microbiológicamente, recurrimos al cultivo en agar dextrosa saburó, agar infusión de cerebro-corazón, 5% de sangre de oveja, y tardan aproximadamente 2 a 3 semanas de crecimiento. Son muy exigentes. El laboratorio debe ser notificado de los casos sospechosos en el momento de su presentación. ¿No? Y aquí tenemos la patogenia de la coccidioidomicosis, es la formación de artróspora de vida libre a partir del micelio, ¿sí? Y en la B es la formación de la esférula tabicada con endósporas que al romperse esto van a mantener, como se dice, la colonización. Esto estamos hablando en el pulmón, ¿sí? Y esto desde el punto de vista radiológico puede estar normal o con un infiltrado de tipo neumónico que desaparece aproximadamente en 10 a 15 días. Mayor frecuencia en cuanto a su localización en el lóbulo inferior, es decir, del lado derecho. Y la base de los lóbulos superior
y medio. El aspecto microscópico es la inflamación granulomatosa con esférulas grandes, ¿sí? De pared gruesa, 100 micras aproximadamente, esto estamos hablando aquí, que contienen endósporas que miden aproximadamente todo este conjunto hasta 5 micras. Infiltrados circundantes a menudo, es decir, es rico en neutrófilos, como una inflamación aguda, y reacción, es decir, con la presencia de células gigantes multinucleadas. La hiperplasia pseudoepiteliomatosa, ¿sí? Y la inflamación granulomatosa dérmica. Y las pruebas complementarias, histoquímicamente, nosotros podemos tener que la tinción de metamina de plata o gomori, es decir, de gomori, pone de relieve los organismos coccidioidomicósicos, endósporas con PAS positivo, pero las esférulas son negativas. Las pruebas serológicas, es decir, la radio inmunoenzimoanálisis, es decir, se abrevia EIA, son muy sensibles por inmunodifusión o también detectando la inmunoglobulina M o la G. Entramos a ver otra de las micosis y tenemos la criptococosis, ¿sí? Que también son levaduras, y cripto es una palabra compuesta que significa cripto, oculto, y cocus, que es gránulo, gránulo oculto. Es una micosis oportunista de curso subagudo o crónico causado principalmente por la levadura capsulada Cryptococcus neoformans, acuérdense. ¿Sí? Bars, neoformans o Brubil, y la variedad Gatti. Especies patógenas, o sea, vuelvo a repetir, neoformans y Gattis, la mayoría de los casos en pacientes inmunocomprometidos. Gatti es más frecuente en inmunocompetentes, en vegetación, en descomposición, zonas frecuentadas por palomas y también por gallinas. Aquí ustedes pueden observar, aquí palomas, por ejemplo, ¿sí? Árboles de eucaliptos. Y la excreción de la paloma es una de las en las cuales se puede proliferar este tipo de hongo, ¿sí? El papel del guano en las patogénesis no está claro, ¿sí? Se han registrado casos raros provocados por estas otras variedades y se afecta inicialmente los pulmones, con posterior diseminación a la piel y las vísceras, en una predilección, es decir, hacia el sistema nervioso central. En la actualidad se considera una infección grave asociada al SIDA, ¿sí? Y que, es decir, vuelvo a repetir, puede estar en la excreta de palomas, húmeda o desecada, y persiste viable durante 2 años o más, fíjense ustedes. Hay que tener mucho cuidado, es decir, con los excrementos de las palomas, y hay una diseminación en el sistema central, que es lo que se tiene mucho miedo y donde se puede hacer aislamiento. Las levaduras no encapsuladas son las que entran y tienen una entrada por la inhalación, es decir, al sistema respiratorio. Hay una colonización de los alvéolos y de ahí se puede diseminar al sistema nervioso. Los factores de riesgo: infección por VIH, el uso prolongado de glucocorticoides, es decir, los inmunosupresores, trasplante de células madre u órganos, y tumores malignos. Presentación más común en sistema nervioso central, en pulmones y piel. El pulmón es el sitio primario, como ya dijimos, es decir, de infección causada por levaduras u hongos inhalados. Se difunden secundariamente a través de la sangre al sistema nervioso central y la piel, principalmente. Menos frecuente se observa clínicamente osteomielitis, hepatitis, pielonefritis, prostatitis y peritonitis, aunque están mencionadas en la literatura médica. La infección diseminada sin tratamiento lleva lamentablemente a la mortalidad en el 100% de los casos.
En cuanto a la afectación pulmonar, el cuadro clínico depende del estado inmune del paciente, el tamaño del inúculo del hongo y de la virulencia del organismo. Los inmunocomprometidos puede haber infección primaria en huéspedes vírgenes, reactivación de infección latente o reinfección por una nueva cepa. Más probable infección extrapulmonar en inmunocompetentes. Aquí tenemos la afectación pulmonar y nosotros podemos aquí observar los criptococos. Más frecuente en inmunocomprometidos y involucra parénquima cerebral y meninges. Los síntomas son inespecíficos y un curso clínico variable de indolente a subagudo, agudo dependiendo de la especie causante, y el estado inmune del huésped es sumamente importante. En pacientes con VIH con afectación del sistema nervioso, debemos de decir que son muy propensos a tener infección extraneural. Los criterios para punción lumbar, síntomas neurológicos bien claramente definidos, antígeno sérico criptococósico elevado y la enfermedad subyacente predisponente a la difusión del sistema nervioso central, ¿no? Aquí vamos a observar, es decir, algunas células levaduriformes en la criptococosis, ¿sí? Y aquí tenemos un caso de meningitis y meningoencefalitis provocado por el criptococo. Y aquí el estudio histopatológico del cerebro en la criptococosis. A la derecha vamos a observar un tejido cerebral sin exudado inflamatorio, y a la izquierda, o sea, este es el de la derecha y aquí el de la, es decir, en esta imagen es que vamos a observar entonces a la derecha tejido cerebral sin exudado inflamatorio, es puro tejido neural, y a la izquierda se ve un racimo de levadura agrupadas dentro de lo que vendría siendo esto, es un quiste, y se utilizó aquí la tinción de Luxol Fast Blue, ¿sí? La afectación cutánea por infección primaria o secundaria, las manifestaciones variables en la infección secundaria debida a es decir, a la difusión criptococósica. Los signos cutáneos pueden ser la primera indicación de una infección secundaria y procedente de la enfermedad diseminada. Los factores sugestivos de infección secundaria son la presencia de signos sistémicos, lesiones multicéntricas en la piel, dermis profunda, o lesiones subcutáneas, lesiones en partes cubiertas, infecciones primaria por la inoculación directa del organismo, que es más rara, ¿no? Los factores que sugieren una infección primaria: lesión solitaria, ganglios linfáticos regionales y lesiones en partes descubiertas, y la historia de la inoculación primaria. Se reportaron casos de infección primaria por la variedad, es decir, laurentil y la albidus. En la enfermedad diseminada, más frecuente en pacientes inmunocomprometidos, la infección por la variedad Gatti frente a la infección causada por el neoformas, la variedad de neoformas. Lesiones de masas grandes se conocen en la literatura médica como criptococomas de pulmones y o cerebro, sean causadas por el variedad Gatti que por el neoformas. Infecciones por la variedad Gatti son más propensos a asociarse a complicaciones que van a atacar, es decir, el sistema nervioso. En el laboratorio, el examen directo de muestras, se visualizan estas formas de levadura encapsuladas en esputo, lavado broncoalveolar, líquido cefalorraquídeo o frotis de tejidos. La cápsula se pone de relieve, por si acaso, cuando hacemos tinción con tinta china, en frotis fluidos o tejidos corporales como es el halo, contra el fondo negro en esta tinción. La prueba de antígeno criptococósico, que se abrevia GRAX, es una prueba de aglutinación de látex o análisis de inmunoabsorción ligada a enzimas, que se abrevia como ELISA, para detectar el antígeno polisacárido criptococósico.
En el líquido cefalorraquídeo la sensibilidad es alta, 93 a 100%, y la especificidad entre 93 y 98 es que podríamos decir. En suero, resultado positivo del antígeno criptococósico debe impulsar a la investigación o la sospecha de infección diseminada. Positivo en prácticamente todos los pacientes con infección por VIH y criptococosis pulmonar. El 84% de pacientes con otras enfermedades de inmunosupresión subyacente. El título de antígenos generalmente se correlaciona con la carga de organismo. Falsos positivos, infección por hongo, trichosporum, azaí e infecciones bacterianas por Stomatococcus spp. Falsos negativos por baja carga de órganos. Esto es en el suero. En imagen, rayos X, imágenes variables e inespecíficas, podemos encontrar la formación de nódulos o masas que se observan frecuentemente en inmunocomprometidos. Infiltrados lobulares, adenopatías a nivel del ilio, y las mediastínicas pueden haber también, o sea, derrames pleurales. En el cerebro, ¿sí? Esto puede ser normal o puede haber una atrofia cerebral, más raras lesiones de masa o hidrocefalia. En estos casos debemos de diferenciar de toxoplasmosis, puede ser también la posibilidad de un linfoma o tuberculosis. Los criptococomas pueden simular neoplasias o abscesos piógenos, como es este caso, por ejemplo. En la microbiología, el cultivo agar destrosa saburó, agar semillas para pájaros o agar de dextrosa de creatinina, bromotimol azul, timidina, proporciona diagnóstico definitivo y diferencial entre la variedad neoformas o la variedad Gatti. Ambos demoran 3 a 5 días, fíjense qué exigentes. Para crecer en el cultivo son específicos, pero sensibilidad varía dependiendo de la muestra y la carga fúngica en la sangre, muestras respiratorias, el líquido cefalorraquídeo y otros fluidos corporales que pueden ser tomados para los cultivos. En la macroscopía, lesiones cerebrales en pacientes con inmunosupresión severa y enfermedad diseminada. Las clásicas lesiones en burbuja de jabón con cápsula de aspecto gelatinosa, clara en la disección a través del tejido cerebral sin datos de inflamación. Aquí tenemos cortes coronales del encéfalo, donde se observan las características lesionales, especialmente alrededor de los vasos, que se asemejan, ¿sí? Es decir, con más detalle, a burbujas de jabón, así las compara, y en las masas grises centrales. ¿Sí? Microscópicos son células de levadura entre esféricas y algunas tenemos ovaladas, encapsuladas entre 5 y 10 micras de diámetro, con brotes de base estrecha y cápsula de polisacáridos. El tamaño es variable, los organismos pueden ser cápsulas deficientes. En los pacientes inmunocomprometidos puede haber supuración e inclusive podemos encontrar reacciones granulomatosas mezcladas con reacción granulomatosa solamente. En infección pulmonar crónica se puede encontrar granulomas y criptococomas y pueden encontrarse microorganismos dentro de lo que es las células, es decir, los macrófagos y células gigantes. La reacción inflamatoria granulomatosa puede variar de una abundante fibrosis a una abundante necrosis, raramente reportada la reacción de las células fusiformes pseudotumorales de los organismos criptococósicos. Hay una respuesta inflamatoria que puede ser variante, puede ser desde mínima. Las masas de levadura gelatinosas, los quistes dentro de lo que es la sustancia gris, ¿sí? Y las leptomeninges, que a veces las vamos a encontrar engrosadas y opacas. Seguimos con los pacientes
comprometidos y aquí puede haber una inflamación, es decir, una reacción inflamatoria que puede ser, vuelvo a repetir, mínima o ausente. La proliferación de esos organismos gelatinosos con formación de quistes llenos de criptococos que se parecen o con un poco de imaginación podemos comparar con pompas de jabón muy comúnmente observados en es decir, en el cerebro. Se han reportado casos con células autolíticas humanas rodeadas de espacios vacuolizados en forma de cápsulas que imitan el Cryptococcus spp. El infiltrado inflamatorio en pacientes con tumores malignos e irregularidades inmunes. Se requiere tinciones y cultivos especiales para descartar infecciones fúngicas en tales casos, ¿no? En la histoquímica, es decir, las levaduras son positivas por la metamina de plata de Gomori y Paz, y negativa la tinción de Gram, es importante. La tinción de Fontana, esta es la tinción de Paz, por si acaso. En la de Fontana Masón pone de relieve los aspectos más destacados de la mancha de mielina contenidos por células de levadura. La cápsula de polisacárido de las células de levadura se tiñen con la tinción de musi, carmín y azul alcián cuando está presente. Aquí tenemos es decir, la tinción de Gomori, ¿sí? Y el diagnóstico molecular, las pruebas moleculares como la hibridación del ADN y los análisis basados en la reacción en cadena de la polimerasa son útiles en casos clínicos aislados y no crecen, es decir, en cultivo o cuando se requiere distinguir, es decir, entre los Cryptococcus spp. Aquí tenemos la histoplasmosis, ¿sí? Que pasaríamos a otra variedad. Y aquí tenemos, es decir, hongos también dimorfos, perdón, es conocida como la enfermedad de la cueva, enfermedad de Darling también, o enfermedad del espeleólogo, que es la persona que es especialista en estas cuevas. Proviene del griego istos, que es urdiembre, tela a partir de tejido, más el plasma, algo moldeado o formado. Etiología y etiopatogenia. Se sabe de dos cepas, histoplasma spp, que son patógenas para los seres humanos, el histoplasma capsulatum y también la variedad Dubois. Es un hongo térmicamente dismórfico, como se ha dicho, existe como un moho en el medio ambiente, 25 grados centígrados, y pasa a la fase de levadura, como llamamos in vitro, ya en el organismo, es decir, en los tejidos, 37 grados centígrados, se convierte en levadura. En cuanto a la patogénesis, es una infección adquirida por la inhalación de hongos microconidias, podríamos decir. Los conidios son ingeridos por los macrófagos alveolares, como estamos observando aquí, y son ingeridos por los macrófagos alveolares a nivel de los pulmones. A continuación, los organismos se convierten en formas de levadura y existen otros patógenos intracelulares hasta ser eliminados por la inmunidad mediada, como saben ustedes, por las células específicas. Los organismos fagocitados dentro de los macrófagos se pueden diseminar a otras partes del cuerpo y causar enfermedades como macrófagos que viajan en el sistema retículo linfoide. Se ha reportado la reactivación de la histoplasmosis latente en pacientes que sufren alguna enfermedad o algún estado de es decir, inmunocomprometidos. Se puede dar la transmisión mediante también, es decir, órganos trasplantados. Y la transmisión transplacentaria, aunque se ha visto casos, es decir, escasos, es decir, es poco frecuente. En la clínica, en la Unión Americana, es la micosis endémica prevalente. El 22% de la población tiene una prueba cutánea que es positiva, ¿sí? 50 millones de personas, podemos decir,
que están infectadas, sí, el 50%. Los organismos están presentes en los suelos especialmente y en las cuevas que contienen, es decir, guano ya sea de pájaro o también el guano de murciélago. Por su alta concentración de nitrógeno, es endémica en los ríos de aquí de Latinoamérica, el Paraná y Paraguay, es decir, en el país de Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia. Entonces, en nuestro país también existe, y los factores de riesgo para la forma diseminada, fíjense, es la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Inmunodeficiencias congénitas de las células T también son propensos, o es decir, los factores de riesgo. Las inmunodeficiencias congénitas de las células T, reitero, las células madres hematopoyéticas o trasplante de órganos sólidos destinatarios a corticoides o antagonistas, es decir, de este factor, ¿no? Uso de otros fármacos inmunosupresores, neoplasias hematológicas, o también en bebés y ancianos, ¿sí? Aquí tenemos en cuanto a la clínica, la histoplasmosis pulmonar, fiebre, escalofríos, tos, dolor torácico, la pulmonar crónica, tos, dificultad respiratoria, dolor torácico, sudoración, fiebres similares, fíjense ustedes, a la tuberculosis pulmonar, hemoptisis. En la diseminada, fiebre, endocarditis, pericarditis, artralgias, artritis, mediastinitis, anemia, leucopenia, trombocitopenia, enfermedad de Addison, inclusive meningitis, úlceras bucales y esofágicas. Y otros síntomas como la uveitis y coroiditis también están mencionadas, la prostatitis y las úlceras en genitales. La presentación depende de los hongos inhalados y el estado inmunológico del huésped. Son dos factores determinantes que pueden ser o asintomática clínicamente o desarrollar una enfermedad pulmonar o una infección, es decir, diseminada. La infección es autolimitada en menos del 5% de la enfermedad sintomática, ¿no? Desde el punto de vista radiográfico, en el caso de aguda, es decir, vamos a encontrar lesiones infiltrativas cerca de las regiones iliares o nódulos múltiples diseminados en ambos pulmones. La enfermedad grave está caracterizada por linfadenopatía iliar y mediastinal con pacientes inmunodeprimidos y con gran inóculo fúngico. En la enfermedad crónica, los pacientes, es decir, aquellos de más de 2 semanas y con enfermedad pulmonar subyacente, vamos a encontrar hasta cavidades apicales, es decir, lesiones cavitarias semejantes a tuberculosis, es decir, entidad con la cual hay que hacer diagnóstico diferencial y la sarcoidosis. Puede asociarse sobreinfección bacteriana recurrente. En la pulmonar aguda, es decir, hay formas clínicas, el periodo de incubación 1 a 3 semanas, asintomática, infección respiratoria autolimitada. En la variedad pulmonar aguda, fiebres, mialgias, tos, nódulos granulomatosos. En el pulmón vamos a encontrar calcificaciones, infiltrados difusos, nódulos calcificados y desviación traqueal por nódulos múltiples. En la crónica, cuando es mayor de 2 semanas, la reactivación de infección latente y la diseminada, especialmente en lactantes, ancianos o inmunodeprimidos. Aquí la evolución se hace insuficiente, es decir, hay una insuficiencia respiratoria y una caquexia, ¿sí? Un estado de caquexia. Las manifestaciones extrapulmonares, tenemos la mediastinitis granulomatosa, con agrandamiento de ganglios linfáticos, la mediastinitis fibrosante o esclerosante con infección de ganglios linfáticos mediastinales, con fibrosis progresiva, la broncolitiasis, el nodo calcificativo, desgasta los bronquios y causa obstrucción, inflamación y una cicatrización a nivel bronquial. La diseminada en pacientes inmunodeprimidos puede afectar cualquier sistema de órganos,
inclusive suprarrenales en 80 al 90%, descartar en pacientes con tumores suprarrenales, afectación gastrointestinal, 70% en los estudios realizados, y es asintomático en la piel 15%, y es frecuente en pacientes con SIDA o inmunocomprometidos en el sistema nervioso central en un porcentaje del 5 al 20%, ¿sí? Aquí tenemos es decir, una radiografía en región mediastinal, aquí tenemos un TAC, ¿sí? Y aquí tenemos las lesiones en la piel, fíjense ustedes. Aquí tenemos una diseminada, 90%, son monomorfas, tienen un aspecto de úlceras o úlcero vegetantes y se localizan en la mucosa, especialmente de la boca, de la lengua y el tabique nasal y la laringe. En las pruebas de laboratorio, detección de antígeno en orina y suero, sensibilidad 90%, en la enfermedad diseminada, 75% en enfermedad pulmonar de tipo aguda, los falsos positivos en orina por otras micosis endémicas, detección del anticuerpo por serología. Los anticuerpos tardan 2 a 6 semanas en aparecer en la circulación. Es útil en líquido cefalorraquídeo con cultivo negativo y permite el diagnóstico de las meningitis por histoplasma. La prueba de fijación del complemento y de inmunodifusión, 80% sensible, más específico que la prueba de fijación de complemento. Aquí las pruebas de diagnóstico laboratorio a muestras para cultivo incluyen esputo, orina y células sanguíneas del sobrenadante, y el cultivo muestra, es decir, las muestras se cultivan en medio enriquecido por agar, sangre, glucosa, cisteína a 37 grados y sobre el agar, es decir, inhibidor de hongos de 25 a 35%, el cultivo debe incubarse mínimo 4 semanas. Los hallazgos radiológicos, sí, es decir, infiltrados difusos, retículos nodulares, nódulos circunvalescentes, adenopatías a nivel del mediastino o también ileares. Cavitación en histoplasmosis en los casos crónicos, se puede encontrar cavernas, ¿sí? Microbiología en medio agar destroza saburó o agar de infusión cerebro-corazón, el organismo demora 4 a 6 semanas para interpretar. Positivos en muestras respiratorias, pacientes con histoplasmosis pulmonar cavitaria crónica, aguda o diseminada por gran inóculo fúngico. Negativas nos pueden dar en infección pulmonar leve, mediastinitis granulomatosa o fibrosis en mediastino. Hallazgos macroscópicos, infecciones graves causan marcado agrandamiento de órganos afectados, ganglios linfáticos en estos casos, ¿sí? Glándulas suprarrenales como estos, en el hígado y en el vaso también podemos nosotros encontrar. Histología, tenemos las células de levaduras ovales pequeñas con brotes de base estrecha, no encapsulado, rodeado por una pseudocápsula, ¿sí? En el tejido. Tienden a agruparse y producir dentro de los macrófagos monocitos y ocasionalmente neutrófilos. Permanecen en racimos cuando se liberan en los alveolos pulmonares. En la aguda hay un parénquima con áreas nodulares, como observamos aquí, y necrosis vascular, vasculitis linfohistiocitaria, que pueden convertirse posteriormente en nódulos fibrocaseosos y calcificarse. En la variedad crónica, inflamación granulomatosa con necrosis central, ¿sí? Como esta, y calcificación ocasional con levaduras. Pruebas complementarias, tinción de Gomori y Grocott, metamina de plata. Las células de levadura de histoplasma son positivas para la tinción de Gomori y menos para el PAS, negativo para tinciones de Fontana, Masson y Graham. El diagnóstico molecular,
sondas de ADN quimioluminiscentes para el histoplasma capsulato como prueba de confirmación en el cultivo. Sensibilidad 100% y especificidad, fíjense, 100%. Análisis basados en la PCR para sangre, lavado broncoalveolar y tejido en tiempo real y es decir, anidadas, no están disponibles actualmente en el mercado. ¿Sí? Entramos a otra variedad que sería el mucormicosis, del griego sigón, yugo, y maix, que significa setas. Latín mucor, que es moho de pan o moho del vino. Los sinónimos sigomicosis o ficomicosis, ¿cierto? En cuanto a la etiología y patogenia, agentes infecciosos están presentes en el medio de asociación con materia orgánica en descomposición. Los géneros más comunes en los humanos están el Rhizopus, el mucor y el Rhizomucor. En cuanto a la patogénesis, debemos de decir que la infección se produce luego de inhalar, es decir, estas esporas en las personas sanas. Las esporas son transportadas por los cilios de la faringe y en el tracto gastrointestinal. En los inmunocomprometidos, la infección, fíjense, se inicia ¿dónde? En los senos paranasales, esta es la característica clínica, o los alvéolos. Los organismos son angioinvasivos por característica, por lo que causan un infarto del tejido y una necrosis. ¿Sí? Aquí tenemos un mucormicosis, es decir, órbito cerebral causada por la variedad Pusillus en pacientes diabéticos, pero descompensados. Y bueno, aquí tenemos la característica o dónde se originan, fíjense, son es decir, la ingestión de este tipo de panes, ¿sí? Clínicamente, factor de riesgo, inmunosupresión en pacientes con SIDA, enfermedades malignas, hematológicas, receptores de trasplante de células madre hematopoyéticas, diabetes mellitus con mal control glucémico, sobrecarga de hierro, inyecciones de drogas, desnutrición y prematuridad severa. La presentación, la mayoría de los casos, tienen un curso muy rápido. La primaria, más común, rinocerebral, infecciones cutáneas y pulmonares. ¿Sí? En la infección rinocerebral, la más común, causada por el Rhizopus, diseminación contigua de otras estructuras tales como paladar, la órbita y el cerebro, que pueden progresar rápidamente. La infección pulmonar produce una neumonía con infarto y necrosis del tejido, lo que puede conducir a una, es decir, cavitación y o hemoptisis. Puede ser rápidamente progresivo y la infección puede extenderse fácilmente a estructuras contiguas como el mediastino, el corazón o difundirse mediante la sangre. La infección cutánea a menudo debida por la inoculación de esporas en la dermis, es decir, raro en enfermedad diseminada y también en casos de traumatismo o heridas contaminadas. A tejido, es decir, profundo y difusión cutánea, digamos, son casos raros. La infección diseminada más frecuente en pacientes, volvemos a repetir, inmunocomprometidos, quemados, prematuros y receptores de trasplante. Cualquier manifestación primaria puede dar lugar a enfermedad diseminada. El cerebro es el sitio más frecuente de propagación, pero también tenemos reportado casos en vaso, corazones, riñones y otros. La infección gastrointestinal es rara y deriva de la ingestión de organismos de hongos. Sitios más frecuentes es el estómago, el colon y el ileón. En los hallazgos de imagen, radiografías de tórax o, es decir, tomografía, son masas o nódulos focales de consolidación. Va a haber un signo característico del halo, ¿sí? Atenuación en vidrio esmerilado que rodea justamente estos nódulos
vistos con los hongos, ¿sí? Y que parecen micobacterias angioinvasoras. El signo del halo invertido es la área focal de atenuación en vidrio deslustrado, rodeado por un anillo de consolidación más frecuente en huéspedes inmuno. Este sería el invertido y este es el signo del halo. En cuanto a los hallazgos microscópicos, las hifas, fíjense ustedes, no pigmentadas entre 5 y 20 micras de diámetro de paredes finas, hifas en forma de cintas, ¿sí? Aquí podemos observar con algunos tabiques, ¿sí? Perdón, y ramificaciones en ángulos rectos. Se observa a menudo que los elementos fúngicos invaden la pared del vaso sanguíneo o dentro de su lumen, están asociados a necrosis de los tejidos, hemorragia, como observamos, o en algunos casos, es decir, hasta fenómeno de trombosis de los vasos sanguíneos. El ancho de las hifas puede variar y parecen dobladas, fragmentadas, arrugadas, o degeneración de las muestras de tejido o citológicas son frágiles, porque por la falta de tabiques regulares. Las pruebas complementarias tenemos tinciones especiales, hifas con tinción de plata y paz en tejidos. El cultivo de rápido crecimiento, ¿sí? Es decir, en menos de 3 días se puede tener esto. Y pasamos al micetoma, ¿sí? Que viene del griego mix, que es hongos, setas, y que, es decir, otra es un crecimiento mórbido. El sinónimo es eumicetoma, que es de origen fúngico, el micetoma, eumicótico, el micetoma micótico, o también conocido como el pie de madura, ¿sí? Etiológico es un eumicetoma causado por al menos 30 especies de hongos, como podemos observar aquí, hialinos, ¿sí? Y pigmentados algunos. Agentes etiológicos de los granos son los gránulos negros, los más comunes, 90%, es el madurella, el mycetomatis, el madurella grisea, el leptosphaeria y el senegalensis. Algunos agentes etiológicos de los granos son los gránulos blancos, verdes, como podemos observar aquí. Los marrones, amarillos, el más común, el pseudo, Allescheria boydii. Las infecciones de la piel y el tejido subcutáneo se producen por inoculación directa de organismos a través del contacto con materiales contaminados, ¿sí? Las manifestaciones, es decir, clínicas, 70% en miembros inferiores, 50% en pies, 15% en espalda y nuca, 10% en miembros superiores, y es un padecimiento localizado unilateral y generalmente es asimétrico. Y aquí tenemos el micetoma, ¿sí? En el dorso del pie. Clínicamente, las infecciones de piel y subcutáneo y el tejido subcutáneo se producen a través de la inoculación directa de los organismos, ¿no es cierto? Se produce en todo el mundo, pero es endémica en áreas tropicales y subtropicales, en pies, manos, las piernas y las rodillas. Y la tríada clínica es tejido edematizado, senos drenantes y la presencia de gránulos muy claramente establecidos o presentes en la superficie de la piel mientras se abren las partes hinchadas. Los hallazgos microscópicos son nódulos subcutáneos pequeños que se envuelven floculantes con el tiempo. Los puntos de supuración mezcladas con gránulos exudan de la superficie de la piel en la medida en que las zonas hinchadas se abren. Las lesiones crónicas pueden llegar a ser firmes con fibrosis y también combinados con esclerosis. Los microscópicos son los eumicetomas, que son gránulos coloreados, varios colores incluidos, es decir, incluso el negro, es decir, que contienen hifas septadas de diversas formas, de 2 a 6 micras de diámetro, acompañadas de numerosos
conidios inflamados. Las fístulas de drenaje con abscesos que contienen gránulos y restos necróticos, más, es decir, el fenómeno de fibrosis en los casos crónicos. En cuanto a la citología, los frotis muestran gránulos en los senos que supuran, además pueden revelar bacterias u hongos. Y las pruebas complementarias tenemos en la histoquímica. El eumicetoma, que es gran negativo, se puede teñir de organismos con tinciones de plata y paz, y el diagnóstico molecular se ha desarrollado con la reacción en cadena de la polimerasa. Aquí tenemos entonces estas lesiones histológicas de gránulo o de grano actino micético, ¿no? La paracoccidioidomicosis, que también, o sea, esto es un hongo que viene del término coccidioides, que es cocos, que en griego es vaya, y para, que es en griego al lado o cerca. Los sinónimos: blastomicosis brasileña, blastomicosis sudamericana, enfermedad de Lutz Splendore de Almeida, que es un autor brasilero. Etiología y etiopatogenia son agentes infecciosos. Paracoccidioides brasilensis es un hongo térmicamente, también pertenece a esta variedad de hongos dimórficos en cuanto a la temperatura. Levadura a 37 grados y el micelio va a desarrollar al 22-26 grados centígrados. Se presenta fundamentalmente en América Central y del Sur, 80% en el Brasil, también en Colombia y Venezuela. Micosis sistémicas más frecuentes en estas regiones y más frecuente, sí, en el sexo masculino, en una relación de 13 y 1 en mujeres en Brasil. La más común es la infección pulmonar asintomática después de la inhalación, ¿sí? La forma juvenil, es decir, periodo agudo y subagudo, más común en niños y adultos menores de 30 años. Además, se observa lesiones cutáneas, hepatoesplenomegalia, anemia y eosinofilia. Vamos a observar en la forma crónica, la mayoría presenta una participación del pulmón con tos, disnea, a veces hemoptisis, que puede estar asociada a fiebre, malestar general, pérdida de peso y linfadenopatía. 50% presentan afectación pulmonar, pero además, es decir, en un 50% también de las mucosas, ulceraciones dolorosas en la piel, se va a presentar como úlceras, placas o lesiones verrucosas. En el sistema nervioso central, más común en pacientes con la infección por el virus de la inmunodeficiencia. En la tomografía nosotros vamos a encontrar opacidades pulmonares en vidrio esmerilado, infiltrados alveolares o intersticiales, que puede haber fibrosis y cambios enfisematosos en la enfermedad ya de tipo crónica. En la microbiología, características de los hongos, la forma de la levadura, que puede ser oval o redondeada, con conidios, es decir, en brotes de base estrecha, apariencia de timón. Algunos comparan esta imagen con timón, ¿sí? Forma micelar, parece tabicado, hifas delgadas, a veces con conidios. Las colonias compactas crecen en agar dextrosa saburo, crecimiento lento, pero son muy exigentes porque es recién en 20 días, ¿sí? Y aquí tenemos el detalle, ¿sí?, ampliado de una levadura con múltiples gemaciones, que, es decir, esto es lo que se asemeja a la imagen en timón que puede caracterizar a este tipo de micosis. Los microscopios, es decir, al microscopio, tinción de metamina de plata o PAS nos pueden, es decir, permitir visualizar los organismos. Grandes células de levaduras redondas con múltiples levaduras de base estrecha en brotes. Sí, es la apariencia de esto, el timón. Inflamación característica de tipo granulomatosa con células gigantes, ¿sí?, multinucleadas, ¿sí? Inflamación aguda
con organismos que rodean las células gigantes multinucleadas. Puede ser histológicamente similar al Blastomyces dermatidis, pero este tendrá una única levadura en brotes, mientras que es decir, Paracoccidioidomicosis brasiliensis tendrá múltiples, como esto están los casos. Aquí tenemos, es decir, la comparación con la figura del timón para comparar desde el punto de vista microscópico. Por último, es decir, sí estamos muy cerca de concluir y tenemos la ceoifomicosis, que esto es un quiste micótico, o también se conoce como cromomicosis, del griego fae, crepúsculo, negro o negruzco, y el hipo, que es neto, micos, que significa hongo. En cuanto a la etiología y patogenia, organismos ubicuos asociados a la tierra y madera, la inoculación localizada de la enfermedad puede ocurrir con astillas y fragmentos de plantas en una lesión. La enfermedad diseminada y o enfermedad cerebral se asocia con la inhalación de organismos del medio ambiente sin patología pulmonar previa, es decir, primaria. Es más de 100 especies de hongos dematiáceos. Entre los géneros importantes se incluyen el Alternaria, la Exofiala y la Fialófora y otros. Clínicamente es una enfermedad localizada. En la piel se presenta con edema, induración o masa y se debe de descartar traumatismo. La forma diseminada se presenta con mayor frecuencia con síntomas neurológicos en el cerebro, que es el más frecuentemente, es decir, afectado. Aquí tenemos con plata metamina, resaltando la presencia de estas hifas y también en los conidios. Y estas son las lesiones, ¿sí?, en la piel, que son de aspecto nodular. La microbiología cultivo, debido al gran número de organismos potenciales, se requiere cultivo o la reacción en cadena de la polimerasa es decir, para ver qué especies, ¿no? Los cultivos de rutina, agar destroza, saburó, agar infusión cerebro-corazón, agar de harina, de maíz, agar destroza de papa, son medios primarios a múltiples temperaturas. Microscópicamente nosotros vamos a encontrar una inflamación granulomatosa, a menudo, sí, quística, con desechos necropurulentos. Los fragmentos de material extraño o madera vegetal se encuentran a menudo en las lesiones primarias, las lesiones diseminadas, cerebro y sitios distintos de la piel no contendrán material extraño, por supuesto, porque es de diseminación. Los organismos aparecen como levaduras pigmentadas en forma de cadenas o hifas dentro, alrededor de la reacción granulomatosa. La tinción elegida es de plata y esto de paz. También tenemos aquí una de Giemsa, ¿sí? Bueno, creo que con esto hemos concluido. Es un capítulo extenso, pero fíjense, muy importante. Mucha es patología de tipo tropical, ¿sí? Y entonces, que puede servir en los casos que a veces